Listo, muchachos, ya siendo las 4:40, vamos a dar inicio a la sesión de clase del día de hoy. El material, digamos, extra de lectura para la sesión del día de hoy está en el Moodle y también me solicitaron que se los mandara el correo, entonces también se los envié. De esto, simplemente para dar claridad con respecto a lo que va a ser en el tercer parcial, en donde entra todo el tema de embriología cardiovascular, sepan que sobre la parte molecular yo tiendo a enfocarme en lo que dice Langman, que es relativamente muy sencillo. Toda, digamos, esta información que les voy a dar sobre la regulación molecular en lo que son los procesos iniciales de la cardiogénesis vienen a ser tomadas de una actualización que yo realicé con respecto a un marco teórico sobre lo que es la embriogénesis desde el punto de vista contemporáneo, con los modelos animales y los diferentes estudios que han salido, digamos, tal vez más recientes. Entonces, sepan de que esto es, digamos, para complementar el material que ustedes tienen, pero con respecto, digamos, a su parcial, desde el punto de vista de sobre qué reguladores moleculares tal vez les voy a preguntar o esto, pues principalmente me voy a enfocar en los más importantes, dígase NKX 2.5, MEF2C, MEF1, EOMES, los GATA, los genes GATA y los genes HAND. En eso es, digamos, lo que me voy a enfocar principalmente. Obviamente esto va a incluir sus factores estimulantes y sus factores inhibidores, particularmente, digamos, el efecto del factor morfogenético óseo, factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, los ligandos del WNT. Eso debe ser, digamos, principalmente lo que yo les recomendaría que lean y se enfoquen con respecto a este segmento de cardio molecular. Para los que, digamos, leyeron, bueno, primero antes de continuar, ¿sí me están escuchando bien? Sí, perfecto. Para los que leyeron, digamos, se darán cuenta de que el archivo, el documento que les envié, difiere bastante en ciertos aspectos con lo que les dice Langman. Sobre todo, digamos, por ejemplo, en lo que corresponde a los derivados de los campos cardiogénicos primarios y secundarios. Entonces, sepan de que lo que les estoy enviando en el artículo, bueno, en esa recolección, porque de hecho, si se dieron cuenta, eso son como, es un compilado de información de aproximadamente 118 artículos, si no estoy mal. Digamos que se encuentra mucho más actualizado que la información que se encuentra en Langman al respecto de este proceso. Antes de arrancar, simplemente como una recapitulación, ¿cómo se sintieron ustedes durante la realización del segundo parcial? Pues mejor, profe. Y pues igualmente, digamos, los mini casos eran pues interesantes para mí. Sí, profe, por ejemplo, yo también me sentí muchísimo mejor. Sobre todo porque yo siento que como que esos casos nos permiten ya acercarnos más a pues a cosas que ocurren, digamos, en la vida real, por decir así. ¿Más del día al día? Ajá, sí, como que le permiten a uno imaginarse cómo sería, digamos, de verdad acercarse a la situación de un paciente y como con respecto a lo que pues uno va aprendiendo la teoría, como ya irlo medio aplicando, así no sea totalmente pues cierto, o sea, irlo aplicando No, a, sí, totalmente cierto. pues o sea, hablo como de que en sí no estamos con el paciente ahí, pero Como si se fuera un siente, ejercicio ajá, lúdico. pero se siente como si uno de verdad estuviera como con un paciente, ¿sí me explico? O sea, es como que es algo más Están más cerca de la cercano, clínica. ajá, más cercano, más real a lo que quizá más adelante pues vamos a vivir.
Muchachos, yo sé que uno entra a una carrera como medicina con toda la energía y casi como para verse pacientes al otro día. La realidad es que eso toma tiempo. Digamos que nosotros en lo que es embriología no es una asignatura en donde clásicamente se hagan este tipo de ejercicios. Lo que pasa es que nosotros lo hemos diseñado para ir dándoles. Les voy a ser honesto, en otras facultades de medicina de este país, ustedes, por ejemplo, no van a recibir una clase de efectos del tubo neural exclusivamente. Y nosotros consideramos que es muy importante y incluso en un semestre, digamos, tan temprano como lo que es primer semestre. Entonces, al punto en que voy es que todo, digamos, ese constructo dentro de su imaginación de lo que es la carrera de medicina y eso de enfrentarse a pacientes al futuro, yo sé que es algo emocionante, pero hay un bagaje que uno tiene que ir construyendo primero para poder dar ese paso. Y estos son los ladrillos de construcción para lograr ese bagaje. Sí, digamos, el ejercicio, digamos, de los casos clínicos es interesante en el sentido de que los acerca un poco más a cómo es que uno va a aplicar el conocimiento. Pero esto va a ser un proceso paulatino. Ya están dando los primeros casos, ¿no? Entonces, yo sé que ya no me estoy tirando nada, por ejemplo, con decirles que pues ese caso de la holoprosencefalia que se les montó, eso es un caso interesante. Y hay muchos casos, digamos, que uno enfrenta en el día a día, que son altamente llamativos, que son peculiares y que cada vez a uno le enseñan algo diferente. Eso es algo que uno gana, digamos, ya cuando está viendo pacientes. No es mentira, cada paciente le enseña a uno algo en peculiar. Pero ustedes tienen que tener, digamos, ese conocimiento base para poder enfrentarse a un paciente. O sea, imagínense ustedes enfrentándose a un caso como, por ejemplo, el de la loprosencefalia y la madre les pregunta, y doctor, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuál es el diagnóstico de mi bebé? Y esto es algo que se vuelve complejo en el sentido de las implicaciones que tiene. Es una de las más importantes ahí. ¿Cuál es el pronóstico? Entonces, son situaciones que uno ya comienza a bordear no solamente el hecho de que ustedes tienen que conocer la fisiopatología detrás de por qué se dio, y en este caso el proceso embriológico para comprenderlo, sino saber las implicaciones que va a tener dentro de ese grupo familiar. Entonces, siendo una de las más importantes es, bueno, que la loprosencefalia tiene una tasa de mortalidad altísima. De hecho, es dentro de ese caso, digamos, que publica, que está en el examen, es de los casos que se va más hacia los casos que son letales. El tipo de paciente en el 99% de los casos no va a sobrevivir. Entonces son situaciones que se vuelven complejas y es el reflejo de eso. Sí, cada vez, digamos, ustedes van a notar de que a medida que van evolucionando, no solamente a nivel de las asignaturas y de semestres, sino que cada vez todos estos conceptos que ustedes están viendo dentro de su bloque de ciencias básicas se va a ir enfocando cada vez más en orientarlos a lo que es un análisis clínico. Y eso es, digamos, la parte que se va a encontrar ustedes aplicándolo cuando lleguen, digamos, a lo que es ya el escenario de estar rotando en un hospital. Pero, como les digo, nosotros tenemos que darles a ustedes todas las herramientas para que estén lo mejor preparados para cuando llegue ese día. Y les puedo decir por experiencia, aunque yo ya llevo tiempo haciendo docencia, tiempo viendo pacientes, no crean, uno cuando arranca, el primer paciente que ustedes tienen que ver, uno acompañados, ustedes se van a sentir que van a patinar bastante. Y el día que es el primer paciente que van a ver solos, todavía más. Y esto a pesar de, digamos, de toda esa preparación que nosotros les estamos ofreciendo. Porque esta carrera no es solamente procesos intelectuales. Esto implica también procesos humanos. Y eso es algo que nos olvida mucho. Muchas situaciones
tan complejas como diagnósticos como el cáncer, diagnósticos de mal pronóstico, cosas tan sencillas como hacer consejería con respecto a la educación de ciertas condiciones que pudieran ser previsibles. Todo esto son cosas que a veces nosotros dejamos de lado y vale la pena siempre, digamos, uno recapitular con respecto a cómo es tu actuar como médico. Y yo sé que ustedes pues todavía les falta bastante para esto, pero por eso yo les decía en algún momento, ustedes afronten y estudien esta carrera no pensando en la nota del día de mañana, no pensando en que, eh, bueno, si tengan en cuenta las aspiraciones, pues si quieren ser cirujanos, sean de los mejores que salgan, si quieren ser internistas también, si quieren ser urgenciólogos, neurocirujanos, neurólogos, lo que sea que lo hagan muy bien, pero siempre teniendo esta idea mental de que ustedes van a ser ese médico integral que ustedes se construyan en la cabeza, o sea, tengan eso como el reto, o sea, tener esa imagen de no ser la copia, digamos, de los centenares, digamos, de médicos en donde hacen su labor del día a día como una obligación y no, o sea, en donde se pierde la pasión, no, háganlo por pasión, háganlo por hacerle bienestar a su paciente, a cada uno, porque recuerden, o sea, a uno el paciente no va a ver la consulta porque la esté pasando chévere. El paciente lo viene a ver a uno es porque está pasando por una situación muy compleja. Y en algunos escenarios, de hecho, ustedes van a ser los que van a estar acompañando al paciente en los peores momentos de su vida o en los últimos momentos de su vida. Y eso es algo que es complejo desde el punto de vista no solamente emocional, sino desde el punto de vista social y familiar. Y por eso siempre tengan en cuenta cuántas veces los han valorado ustedes, médicos que ustedes se han sentido bien atendidos, cuántas veces los han valorado y ustedes se han sentido como que ustedes eran un cero a la izquierda, porque el médico nunca los vio a los ojos, porque no les dijo claramente qué estaba pasando. Entonces yo sé que todos, cada uno de ustedes se ha construido una imagen ideal de qué es ese tipo de médico que ustedes quieren llegar a ser. Entonces, tengan en cuenta, estos son los retos que ustedes tienen que pasar primero para poder llegar a ser ese constructo. Que sean ustedes los que se den el palo, o sea, sean ustedes los que coloquen esas metas altas y que no sea que el día de mañana, por sentirse mal preparado frente a un paciente, sea eso lo que lo haga despertar algún día. ¿No? Esto es algo que uno tiene que estar estudiando constantemente. Yo, digamos, a pesar de que ya llevo un tiempo viendo pacientes, que llevo, digamos, trabajando en enfermedades poco frecuentes, les soy honesto, a mí no me gusta sentarme en mis laureles, tampoco con ustedes en lo que son este tipo de clases sobre embriología. De hecho, este es un reto todos los días. Todos los días, cada vez que veo un paciente, esto me obliga a volver a leer sobre el tema. Cada vez que yo les doy una clase a ustedes, esto me implica volver a actualizarme por si hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque la medicina cambia constantemente. Lo que ustedes sabían el día de hoy puede que sea completamente obsoleto para el día de mañana. Y eso yo lo he experimentado en varios eventos, digamos, si comparo desde el momento en que arranqué medicina al día de hoy. Y sí pienso que la medicina está cambiando para mejorar, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros poder aplicarlo esto de una manera eficaz con el paciente, porque al fin y al cabo, ustedes son los médicos del día de mañana. Ustedes, y cuentos reales, a mí, no me ha pasado, pero sí me ha pasado ya que tanto docentes que fueron docentes míos, colegas míos, me han llegado a la consulta. Entonces, no es simplemente decir, voy a ver a alguien que nunca he visto en mi vida. Puede que el día de mañana perfectamente usted atienda la madre, el padre, un compañero de ustedes. Yo conozco historias, por ejemplo, de neurocirujanos que yo conozco que les ha tocado salvar la vida de sus compañeros después de accidentes de tránsito.
y son situaciones complejas. Pero nuevamente, esta es una carrera que les va a exigir a ustedes mucho, pero las ganancias que trae desde el punto de vista de satisfacción cuando ustedes hacen un trabajo bien hecho, eso no lo pueden medir. Y no es ego, no es dinero, no es estatus, no. Es una meta personal de que hicieron las cosas bien, pero ustedes están dando apenas los primeros pasos. Antes de que puedan correr, antes de que puedan ver los pacientes, esto es lo que tienen que enfrentarse. Y yo sé que es duro. Y yo sé que cuando entro yo con una clase de embriología en donde les digo, hoy les voy a hablar molecular, toda la clase, es como si yo ya les estuviera diciendo, esta clase es un ladrillo. Y no les voy a mentir, sí, es un poco de ladrillo, pero esta es la medicina del mañana. Ya pasamos por una época en los años, sobre todo en los 1800, en donde fueron los cambios sobre la medicina desde el punto de vista macro, los cambios que hubo a nivel de cirugía, a nivel sí, de lo que viene a ser ya los 1900, los cambios importantes que ocurrieron a nivel de lo que es el manejo de medicina interna, procesos fisiopatológicos, los cuidados intensivos han cambiado mucho. Pero esta vez estamos otra vez en una generación en donde la ciencia se está volviendo otra vez a mirar al mundo celular, al mundo molecular. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo que ocurre a nivel macro es un resultado de un desbalance, de una alteración que está ocurriendo a nivel micro. Entonces, por ejemplo, les pregunto, aquí quién, por ejemplo, quiere ser internista. ¿Cómo así? ¿Primer grupo en la vida en que no vamos a tener internistas? Yo, profe. Tú quieres ser internista. ¿Por qué Sí, quieres ser internista? por ahora lo que más me llama la atención, pero pues estoy abierto a lo que la carrera pues me muestre. Uh-huh. Pero bueno, asumo que todos alguna vez han escuchado, así sea en una serie, el paciente está en estado de shock. No sé si ustedes vieron House o lo que sea que den hoy en día de series médicas, pero eso es clásica. Llega el paciente a urgencias, el paciente está en estado de shock. Le dicen, bueno, tiene un shock hipovolémico, le dicen que tiene un shock séptico, lo que sea. Estudios que se han hecho recientemente, y se los voy a colocar así, en la Universidad ICESI, con, digamos, todo el apoyo de la Fundación Valle de Lili. Pacientes, por ejemplo, con shock séptico, desde horas antes de descolgarse desde el punto de vista de presión, frecuencia cardíaca, ya tienen unos signos que nos están diciendo de que ese paciente va a entrar en shock. Y es a nivel de la microvasculatura. Y esos estudios han sido estudios que están cambiando mucho la vista de aproximar a la medicina y urgencias. Y eso se hicieron en la Universidad ICESI. Y eso nos está enfocando nuevamente a ese mundo de lo que está ocurriendo micro. Como ya hay un déficit a nivel de el aporte, digamos, de oxígeno a diferentes estructuras mucho antes de que el paciente se les descuelgue. Y por ejemplo, eso es algo de que se tenían como indicios en estudios observacionales, pero modelos animales que se hicieron en la universidad son los que nos están apuntando mucho más a esto. O, por ejemplo, ¿quiénes van a ser aquí cirujanos? Yo, profe. Profe, sí, es lo que más llama la atención. Sí, bueno, entonces puede ser desde el punto de vista cirugía general. Bueno, ortopedia, pues que también hacen unos procedimientos quirúrgicos bastante importantes. Entonces, por ejemplo, no es el hecho simplemente de decir, listo, hice corrección de daños en un paciente, sino, bueno, ¿qué le puedo ofrecer al paciente para que ese procedimiento quirúrgico que yo hice evolucione en las mejores condiciones, tenga las menores complicaciones posibles? ¿Cómo puedo cuidarlo de que esa acción que hice no me produzca un proceso infeccioso? ¿Cómo el ortopedista, digamos, al enfrentarse con un grupo de pacientes, digamos,
con no necesariamente fracturas complejas, pero también, por ejemplo, cáncer, pues, osteosarcomas. ¿Cómo hago o qué evalúo para tratar de determinar, oiga, ¿será que este osteosarcoma pertenece a ese grupo que es multifactorial o este pertenece a ese grupo en donde es hereditario? Y tenemos que estudiar otros familiares porque pudieran tener el riesgo. O neurocirugía, cómo el efecto que va a tener sobre una intervención de un paciente. Si nos vamos por fuera, digamos, de lo que sean eventos, digamos, de urgencias, una CD o algo así, ¿cómo puedo manejarlo para que no vaya a tener un déficit posterior? Sea, por ejemplo, bueno, salgámonos de los tumores, pero por ejemplo algo como un, un canal medular estrecho. ¿Cómo puedo prevenir de que no haya tanta inflamación? Y mucho de esto también ha llevado, por ejemplo, a estas técnicas nuevas, el Da Vinci y todo este tipo de procesos. Pero la medicina está cambiando de manera constante y a nosotros nos toca estar siempre listos para estarnos actualizando. Porque el día que lo dejemos de hacer, nos vamos a volver obsoletos. Así como habrán muchos de ustedes que cambian celular anualmente o cada 2 años, pues si usted deja de estudiar, en medicina lamentablemente no es que el celular que utilizaban en el año de hoy le siga funcionando el día de mañana, como ocurre en la realidad. En medicina hay cambios a veces tan drásticos que lo que usted no aprendió al año siguiente ya lo hace usted obsoleto con respecto a la atención de los pacientes. Y aquí la cosa no es que la universidad lo vaya a buscar a usted mucho después para decirle, oiga, es que usted no estudió esto. No, esto se los va a cobrar los pacientes. El paciente que usted siente que no atendió bien, el paciente que le llegó a usted con un cuadro clínico que usted no tengo ni idea qué hacer al respecto. ¿Qué hago? ¿Llamo a un amigo? ¿Lo remito? Esas son las cuestiones. Y sepan algo, ustedes cuando van a arrancar haciendo un rural, en el rural algunos tendrán suerte de tener la compañía de personas con experiencia, pero va a haber otros de ustedes en donde, les voy a decir la verdad, van a estar solos contra un mundo que pudiera ser tan amable o tan hostil como ustedes quieran que sea. Y esta es la parte compleja. Y uno trata de hacer lo mejor para acompañarlos, en el sentido de que prepararlos bien, de que sepan de que muchos de sus docentes van a estar a disponibilidad de ustedes el día de mañana, porque sabemos la carga que es estar, por ejemplo, solo en un municipio a 6 horas del siguiente nivel 1, bueno, el siguiente nivel 2 que les pueda ayudar en casos complejos. Entonces, sepan de que esta carrera trae muchas cosas, pero que esto les implica a ustedes en este momento una responsabilidad muy grande. Y esa debe ser la prioridad en este momento, ¿en cuál es? Estudiar. Estudiar incluso cosas tan ladrilludas como la regulación molecular de la cardiogénesis. Y dándole como este ámbito, ya iniciando con el tema, ¿por qué, digamos, nosotros optamos por darles una clase de solamente esto antes de arrancar con lo que es los otros procesos de la embriogénesis? Incluso ustedes van a tener unas clases con la profesora Liliana sobre cardiopatías congénitas. Y es arrancando desde lo que ocurre en la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que dentro del grupo de anomalías congénitas, las más frecuentes son las anomalías congénitas del corazón, las cardiopatías congénitas. Sí, tenemos de que de cada 100 recién nacidos, 3 presentan una anomalía congénita mayor, uno de esos pacientes van a tener una cardiopatía congénita. Y esto se explica por procesos moleculares y por procesos embriológicos, en gran parte. ¿Por qué? Tengan en cuenta algo, nosotros arrancamos con el desarrollo de la cardiogénesis a partir de la 3ª semana y ya para el día 23 ustedes tienen un tubo cardiogénico primitivo. Esto muy de la mano de los procesos de necesidad celular, de tener un sistema que le haga la distribución adecuada de todos estos requerimientos nutricionales de oxígeno que ya por el tamaño que ha alcanzado el embrión para este momento no van a ser posibles por procesos de difusión. Entonces, ¿esto qué nos implica? Que vamos a tener, y como lo han visto desde lo que vemos la mitad del curso con respecto a lo que era embriología general, es que estamos hablando de que el desarrollo del sistema cardiovascular
es un desarrollo que se da muy regulado, muy complejo y que se da de una manera muy rápida por estas necesidades. ¿Esto qué implica? Que tenemos una maquinaria molecular y transcripcional compleja que es muy sensible a cualquier cambio y que esos cambios pudieran desencadenar al final patologías que pudieran llegar a ser devastadoras en un paciente, como pudiera ser un ventrículo único o un tronco arterioso común, en donde las probabilidades de sobrevida disminuyen francamente en el paciente. Y sepan de que esto es algo que incluso se comienza a observar transversal entre las especies. Y si cogemos mamíferos, e incluso más allá del grupo de los mamíferos, incluso con Drosophila, en donde les voy a mencionar algunos de estos estudios, se ve que esta maquinaria es muy conservada entre especies. Puede que en nosotros hablemos de NKX 2.5, pero vamos a tener el mismo equivalente en la mosca de la fruta, y se llama Tinman, y cumple exactamente las mismas funciones. Esto lo que nos quiere decir es que hay ciertos procesos que de manera evolutiva se han ido seleccionando. ¿Por qué? Porque tienen un grado de efectividad importante. Y esto se da. Por eso, en esta programación evolutiva, y por eso les menciono algunos de estos factores, como puede ser los NKX 2.5, GATA3, GATA4, los HAND, los factores Homeobox tipo T-Box y otros que ya les voy a mencionar. ¿Y esto por qué? Porque estos vienen a ser esos primeros eslabones en decir, oiga, por aquí vamos a arrancar ya a regular cómo se va a formar el corazón de este individuo. Y si fallamos, pues ¿qué pasa? Puede que terminemos con una pérdida de la gestación o terminemos dentro de ese grupo de cardiopatías congénitas que corresponde al 1% de todos los nacimientos en el mundo. Entonces, aquí simplemente como para introducción, algunos de los factores de interés aquí, como por ejemplo los NKX, particularmente en este escenario el NKX 2.5, este es el factor, digamos, regulador más conocido como el que viene a ser el coordinador de la cardiogénesis. Entonces estamos hablando que viene a ser un factor de transcripción que va a ser crítico, y dentro de este grupo vamos a ver que hay varios NKX que actúan en la regulación de diferentes órganos y sistemas, pero para motivos, digamos, de la cardiogénesis, el NKX 2.5 es el más importante. La familia GATA, que estos vienen a ser una familia de transcriptores tipo dedos de zinc, que tiene una habilidad peculiar, y es que estos se pueden unir, ¿no? Se pueden homodimerizarse con las secuencias de DNA para tener un efecto sobre la manera en que se hace traducción y transcripción. Entonces, bueno, sobre todo lo que viene a ser traducción. Bueno, no mentiras, transcripción, porque uno traduce esa a RNA mensajero. Entonces, vamos a tener de que este va a estar muy de la mano en el sentido de decirle a estas células qué es lo que vamos a necesitar de que comience a hacer como transcripción para poder continuar con estos procesos de la cardiogénesis. Los genes HANS, que pertenecen a esta familia que llama uno familia hélice, bucle, hélice. Esto tiene que ver con esa conformación tridimensional en donde tenemos exactamente eso. Tenemos una hélice seguida por un bucle, seguida por otra hélice, y que estos se encuentran, digamos, muy respetados, sobre todo en las familias de vertebrados. Y finalmente, digamos, lo que vienen a ser factores de transcripción tipo Homeobox o T-Box, que como los habrán visto, estos están estos pertenecen a ese mismo grupo familiar, digamos, por ejemplo, con los genes HOX, en donde uno ve cómo estos están actuando a nivel estructural. Y aquí recuerden lo que hablamos, por ejemplo, con lo que viene a ser el ácido retinoico, con lo que estábamos hablando, digamos, de gradientes de concentración de factor de crecimiento fibroelástico, entre otros. Todo esto es cómo nos afectan nivel a nivel para darnos esta especificación de los diferentes tejidos. Entonces, estamos hablando de que el sistema vascular, y aquí solamente les he mencionado algunos de los genes, de hecho se habla de que hay más de 200 genes que están implicados en la cardiogénesis, y todos estos muy importantes en lo que son procesos del desarrollo. Recordar, y nuevamente nos vamos a tercera semana, nuestra semana de la gastrulación.
y tener en cuenta que es a partir de este momento que comenzamos a hacer esos primeros cambios hacia lo que va a ser el desarrollo de un sistema vascular. O sea, con el proceso de la gastrulación ya estamos pensando en que vamos a necesitar especificar ese mesodermo visceral de capa lateral para lo que va a ser, es plácnico de capa lateral, para lo que va a ser un fin o un linaje miocárdico. Y eso ya está, digamos, ahí programado en lo que viene a ser el embrión para lo que va a ser el desarrollo. Entonces, el sistema cardiovascular viene a ser finalmente el primer órgano funcional, el primer sistema funcional dentro del embrión. Y para esto vamos a contar de que se requieren 3 fases para que demos ese evento de la cardiogénesis. ¿Cuáles van a ser estas fases? La primera, vamos a especificar esas células derivadas del mesodermo y de la cresta neural. Yo sé que en Langman no les hablan de cresta neural en esta parte. Moore creo que les habla muy poquito, pero la cresta neural es un grupo celular que también nos va a dar un aporte muy importante para el desarrollo del corazón, sobre todo para lo que va a ser porción de lo que viene a ser el septum interventricular, lo que va a ser también el septum que nos va a separar la pulmonar, bueno, el segmento pulmonar de la aorta. Todo esto está surgiendo por migraciones de la cresta neural y todo esto asociado a lo que va a ser la automatización del corazón, porque tengan en cuenta, su corazón está latiendo, pero ustedes no están mandando ninguna señal del corazón hasta el cerebro que le diga lata, no, él lo hace solito. ¿Por qué? Porque está automatizado, porque tiene un nodo sinusal, porque tiene un nodo atrioventricular que le está sirviendo como relay para este proceso, porque tenemos procesos de despolarización, que es lo que nos permite hacer este proceso rítmico de la contracción. Entonces el corazón es un órgano honestamente fascinante desde el punto de vista embriológico, fisiológico, molecular, por una función muy importante que cumple, que es servir como esta bomba que distribuye sangre y a todos los tejidos y que la recibe después para llevarla a procesos, digamos, de oxigenación e intercambio gaseoso. Entonces, tener cuenta de eso. ¿Cuál viene a ser la segunda fase? El crecimiento y diferenciación de estas células del mesodermo y la cresta neural en lo que van a ser cardiomiocitos. O sea, aquí ya estamos diciendo, ya vamos a hacer células del corazón específicamente. Y una vez se da esto, ¿qué sigue? Pues que migren y que hagan esos cambios morfogenéticos que requieren para ya darnos un corazón maduro. Entonces, para que se dé todo este proceso, primero que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo vamos a estimular a estas células para que hagan todos estos procesos? Entonces, ustedes tienen que recordar que cuando hemos hecho la gastrulación y tenemos ya nuestras 3 capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, son entre estas las que se comienzan a estimular o incluso inhibir para lo que vienen a ser estos procesos de especificación. ¿Cuál viene a ser, digamos, aquí tal vez la capa, la que más, digamos, nos está apoyando en este proceso? Tal vez viene a ser es el endodermo visceral anterior. Este, digamos, viene a darnos diferentes factores estimulantes, como el factor de crecimiento fibroblásticos, como el factor de crecimiento transformante, vamos a tener factores, proteínas morfogenéticas óseas, vamos a tener diferentes señales que estas células nos están dando a ese mesodermo para lograr hacer estos cambios. También vamos a tener apoyo de lo que viene a ser vamos a tener también el apoyo de lo que viene a ser el ectodermo, vamos a tener también apoyo de lo que viene a ser la notocorda. Entonces, por ejemplo, también factores como Sonic-Hedgecock van a estar actuando ahí, pero también vamos a tener un efecto, digamos, de tratar de inhibir estos procesos o estos factores estimulantes. ¿Por qué? Porque como todo en la medicina o todo dentro de estos procesos biológicos es un balance. ¿En qué sentido? Ustedes con esto van a estar estimulando principalmente lo que viene a ser, listo, vámonos hacia un linaje cardiomiocítico. Pero no todas las células mesodérmicas pueden terminar como células del corazón. Entonces, hay que limitar esto. Entonces, por eso WNT viene a ser alguno de los factores
factores que más nos van a estar inhibiendo estos procesos, en el sentido de que va a buscar que las células del mesodermo que se expongan a este sigan para el lineaje como lo que vendría a ser mesodermo muscular de otros sistemas y otras regiones del cuerpo. Y también lo que viene a ser un proceso en donde si queremos que estas células sigan este linaje cardiomiocito, pues que vamos a tener que inhibirlo. Entonces ahí vamos a tener otros factores como ICTOF o CRESEN que nos van a ayudar. Y entonces los llevo a esta primera vista. Entonces aquí que estamos viendo un corte que viene a ser de carácter transversal. O sea, si este fuera un ser humano, estaríamos cortándolo, digamos, transversalmente. Estamos aquí viéndolo de frente y estamos haciendo un zoom a esta región. Entonces estamos viendo que lo que viene a ser ese mesodermo esplácnico de capa lateral en moradito, así clarito, estamos viendo el endodermo visceral de capa anterior y obviamente aquí en el centro estamos viendo la notocorda. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vean cómo este comienza a enviar esas señales estimulantes, factor de crecimiento fibroelástico tipo 8, factor morfogenético óseo, Sonny Sheshok. Sonny Sheshok también, aquí no lo muestran, pero también va a estar siendo secretado por esta porción de la notocorda y más adelante, incluso cuando tenemos el tubo neural, la porción inferior del tubo neural también va a estar ayudándonos en esto. Vean cómo en los segmentos superiores del mesodermo vamos a tener es un aumento de estimulación de diferentes moléculas de WNT que vienen a ser inhibitorias. Pero vean esto, novina y cordina de la notocorda, al igual que otros factores como DICTOF, que aquí no lo está graficando, y el CRESENT, que está saliendo del endodermo visceral anterior, nos están inhibiendo a ese WNT, protegiendo todas estas células en el sentido de que se diferencien hacia un mesodermo cardiogénico y se pueda dar ese desarrollo de lo que va a ser la bomba cardíaca, aunque primero lo que vamos a formar es una estructura que vamos a conocer como un arco cardíaco, una asta cardíaca, que es la que inicialmente se va a desarrollar con los campos cardiogénicos, pero ya les voy a explicar este proceso. Entonces sepan que arrancamos a partir de esto, pero esto va a llevar a que se active todo un proceso, digamos, con respecto a lo que se va a comenzar a estimular desde el punto de vista de ese mesodermo para lo que va a hacer seguir en ese linaje. Entonces ahí noten que yo no arranqué hablándoles a ustedes de NKX 2.5, yo no arranqué hablándoles de MERS1 o MER2C en el desarrollo, no, arranqué con los que estaban estimulando este desarrollo para el linaje cardiogénico y a partir de una vez que tenemos ese mesodermo cardiogénico es que comenzamos a expresar estos factores que ya son los que nos van a comenzar a especificar estos grupos celulares en diferentes líneas con respecto ya al desarrollo de la bomba cardíaca o bueno, el paso previo a este que viene a ser ese tubo cardiogénico primitivo. Porque hacia el día 23 en donde nuestro corazón ya late, pero nuestro corazón es la bomba que nosotros conocemos, que siempre nos imaginábamos esa en forma casi como un manguito. No, estamos hablando de un tubo como tal que tiene un efecto, digamos, de contráctil. Entonces, una vez tenemos esta estimulación, lo que nos dicen, digamos, los artículos más recientes es que esto lleva a que se comiencen a expresar diferentes factores moleculares. Tal vez uno de los primeros que se ha descrito es uno que se conoce como eomesodermina, que clásicamente le decimos EOMES. Este es como ese primer paso, este es el que ya dice, listo, usted va a hacer un cardiomiocito y a partir de ahí es donde comienzan a disminuir esos genes pluripotenciales mesodérmicos y comienzan a aumentar la expresión de genes que van a ser específicos a ese linaje cardiogénico. ¿Cuáles vienen a ser estos genes? Pues por regulación de MESPs, que es el que nos comienza a hacer este cambio estimulado por EOMES, es que comienza a surgir GATA4, NKX 2.5, MEF2C y otros como SMARCD3. Pero, ¿qué es lo que se vuelve importante? Y es que nuevamente estamos recibiendo
estímulos de todos estos tejidos y células que se encuentran en nuestra vecindad. Células como, nuevamente les menciono, el endodermo visceral anterior, el ectodermo y todos estos precursores de la notocorda, que es lo que les he mencionado. Van a estar ahí también ayudándonos a lo largo de este proceso. Y esta tablita no es, digamos, para que se la memoricen, porque no les voy a preguntar de la manera en que ocurren estas interacciones. Sepan, simplemente es para decirles qué tan complejo es este proceso de regulación y qué tantas relaciones se están dando entre un gen y un factor molecular con el otro. Vean esto, nosotros arrancamos con EOMS, que no se lo estoy mostrando aquí, y pasamos a tener un efecto, digamos, de lo que viene a ser la acción de lo que viene a ser MES1, y de ahí comenzamos con toda esta cascada de genes que ya están especificándonos ese linaje cardiogénico, teniendo muy en cuenta lo que vienen a ser estos 4 que estamos viendo acá. KX2.5, GATA4, MERT2C, y pues aquí metemos TBX20, que se vuelven muy importantes. ¿Por qué? ¿Quién leyó acerca de los campos cardiogénicos? Vamos, libre. Pues, profe, pero ¿en qué sentido? ¿Qué leyeron al respecto? ¿Qué es el campo cardiogénico primario? ¿Qué es el campo cardiogénico secundario? Ah, sí, pues los campos cardiogénicos, pues Son las células que se forman a partir de la mitad de la tercera semana y provienen las células del campo cardiogénico primarias y secundarias de las células cardíacas progenitoras. Eso, pero ¿para qué Es nos van a servir? ¿Por para qué he la hablado de formación de primaria y secundaria? Porque no digo que todas son las mismas. porque una tiene que formar una parte del corazón mientras las otras forman la otra parte dependiendo de su posición. El campo cardiogénico primario forma las aurículas, el ventrículo izquierdo y parte del derecho, y la secundaria forma el resto del ventrículo derecho, el tracto de salida, que sería el cono cardíaco, el tronco arterial, y las aurículas, el extremo caudal. Yes. Aunque esa viene a ser una definición... Muy generalizado. ¿Ah? No, no Generalizado o tanto, sino que... No, está bien. Al punto en que hoy es que hoy en día se le está atribuyendo más... Escuché un momento. Hoy en día se le está atribuyendo más, digamos, con respecto a ese aporte a estructuras, es al campo cardiogénico secundario. Y esto es... No es COVID. Fue una babita que se me fue. Eso les va a pasar a ustedes cuando comiencen a hacer charlas largas. Uy, Sepan no. de que a veces ocurre eso. ¿Y no tomas agüita, profe? Sí, pero hoy se me olvidó traer el vasito. Entonces, No, el punto de que hoy ahorita les voy a mostrar es que el campo cardiogénico secundario cada vez se está volviendo, digamos, mucho más relevante con el desarrollo de estructuras, y el campo cardiogénico primario se ha ido enfocando, tal vez se ha ido asociando más a lo que va haciendo el ventrículo izquierdo. Pero piénsenlo de esta forma. Nosotros tenemos 2 campos cardiogénicos, uno que se está dando con un desarrollo más rápido que el segundo. Este primario es en gran parte el que corresponde a esas primeras células que van a estar expresando estos factores moleculares, pero también corresponde a esas primeras células que nos van a servir como un sostén. Y esto se los voy a explicar ahorita un poquito mejor cuando veamos cómo se dan estos procesos de migración. Pero sepan de que es como que el campo cardiogénico primario les está dando ese primer armazón para que después una segunda onda que viene a ser ola dada por el campo cardiogénico secundario es lo que les permite a ustedes como venir a elongar y especificar estas estructuras
que son de las cuales se van a derivar eventualmente las estructuras cardíacas como las aurículas, el cono arterioso, o bueno, las porciones conotroncales. Vamos a tener el polo venoso, el polo arterial, bueno, atrios y ventrículos. Entonces, el primario es el que comienza como medio la formación y el secundario es el que la especifica. A mí me gusta verlo de esa forma. Hay lectores que les van a decir, vean, es que esto arranca con el campo cardiogénico secundario, formamos esta estructura que ya les voy a mostrar qué tipo de estructuras primarias son, y a partir de ahí es que comienza esa segunda ola del campo cardiogénico secundario. Pero el punto, digamos, que me parece importante mencionar, y sobre todo con esta diapositiva que les estoy mostrando, es que sepan de que vamos a tener unos factores moleculares que van a ir más de la mano a, oiga, esto para el linaje cardiogénico, como estamos viendo en NKS2.5, MEF2C, GATA4, vamos a tener otros que van a ser como muy específicos para decir, una vez nosotros nos comenzamos a expresar de primero, nosotros vamos a hacer campo cardiogénico primario. Entonces vean esto, lo que está pasando como con TBX5, lo que está pasando con HANT1, en donde esto ya nos comienza a decir es que las células que comienzan a dispararse con respecto a estos factores de transcripción van a tener esa responsabilidad de ser parte del campo cardiogénico primario, mientras que otras, como cuando comenzamos a ver la expresión de ISLET1, que ese viene a ser el marcador por excelencia del campo cardiogénico secundario, nos dice es que esto va a pertenecer a esa segunda ola en donde van a permanecer indiferenciadas un poco más de tiempo antes de permitirnos elongar lo que va a ser ese tubo cardiogénico. Y que obviamente vamos a tener otras estructuras que van a ser extracardíacas, pero que también van a estar participando en eso. Entonces, es como para decirles, vean, esta regulación molecular es bastante compleja y va a ir por niveles, va a ir por estructuras, pero por eso desde el comienzo les digo cuáles vienen a ser esos factores moleculares que a mí me parecen de importancia para que estudien, digamos, con respecto a lo que estamos desarrollando en esta asignatura. Entonces, una vez tenemos estos procesos de diferenciación, que es lo que vamos a tener inicialmente, vamos a tener nuestras progenitoras cardíacas. Y estas comienzan a migrar, digamos, durante el proceso de la gastrulación, mientras estamos en el desarrollo, digamos, de lo que va a ser las líneas germinales. Estas también están migrando por línea primitiva, y hoy en día se ha encontrado de que estas incluso se comienzan a organizar muy pensando en qué estructuras son las que nos van a dar a futuro, pero ya ahorita les voy a mostrar cómo se da eso. Inicialmente estas comienzan a migrar craneal. ¿En qué sentido? En el sentido de que van a quedar incluso en una posición más anterior a la membrana bucofaringea. ¿Eso qué les quiere decir a ustedes? Que ustedes están desarrollando sistema nervioso central. Adelante de este tienen lo que va a ser su futura cavidad oral, y adelante de esto ustedes van a tener el corazón. O bueno, las células que van a corresponder a esa línea, digamos, cardiogénica. Entonces, vean esto, ustedes desde su punto de vista embriológico, ustedes van a tener el corazón por delante de la cara. Y no es hasta después, cuando estamos haciendo los procesos de plegamiento, tanto cráneo-caudal como transversal, es que eso nos comienza a desplazar, muy de la mano con el crecimiento acelerado del sistema nervioso central, estas estructuras cardiogénicas a una posición inicialmente cervical y posteriormente a una posición intratorácica, pero es un proceso nuevamente que está ocurriendo muy rápido. Estamos hablando de que en cuestión de unos cuantos días pasamos de unos campos cardiogénicos a antes del primer mes nosotros ya tenemos, o sea, estamos hablando de un proceso que en 2 semanas nos está dando un tubo cardíaco. Es un proceso muy, muy rápido. Y nuevamente lo que le estaba diciendo, digamos, cómo el endodermo participa en esto. ¿Qué pasa? Estas células, listo. Las células pluripotenciales migraron, digamos, así como la medida que migraba el epiblasto, una vez comienzan a diferenciarse en células mesodérmicas gracias a lo que viene a ser el endodermo visceral anterior y las otras estructuras que hablábamos, el ectodermo adyacente, células precursoras de la notocorda, son las que nos hacen listo, usted se va a ir ya definitivamente por un lineaje cardiogénico, y a partir de ese momento es que las primeras que comienzan a tener esta expresión son las que van a comenzar a formarnos ese campo cardiogénico primario, que van a migrar de manera cefálica y van a comenzar a formarnos
una estructura en forma de semiluna en donde comienzan a aparecer islotes que se van a ir uniendo los unos con los otros. Aquí en paralelo vamos a tener otras estructuras como las aortas dorsales que honestamente no voy a entrar en detalle en esta sesión, pero sepan que digamos, las otras estructuras que se están formando en paralelo, pero estas las vamos a discutir, digamos, con mayor profundidad cuando se hable, esto lo hablan con la profesora Liliana, cuando comiencen a hablar de lo que es el desarrollo de la porción venosa y la porción arterial del resto del cuerpo. Aquí nos vamos a enfocar, digamos, en lo que viene a ser es el desarrollo, los primeros pasos en lo que es el desarrollo de la bomba cardíaca. Excúsenme un segundito, ya vuelvo con ustedes. Listo, muchachos. Entonces, sepan de que estos son unos pasos que son todavía antes, simplemente les coloco ahí abajo que el inicio de contracción es el día 23 solamente para que sepan a qué es lo que le estamos apuntando y que ese va a ser el día en donde, bueno, la clase de hoy termina con ese día 23 cuando tenemos ese tubo cardiogénico. ¿Qué pasa con respecto a ese campo cardiogénico primario? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vean esto. Aquí tenemos una vista de nuestro disco embrionario. Vean que aquí, digamos, estamos ya empezando lo que va a ser más adelante el desarrollo de lo que es las crestas neurales. Ven estos diferentes punticos, todo esto corresponde a esos islotes que se están formando en lo que es esta cresta cardíaca que corresponde a ese campo cardiogénico primario. Entonces, uno, ¿cómo sabemos que es el campo cardiogénico primario y el secundario? Uno, porque esta viene a ser esa función principal de lo que está haciendo el campo cardiogénico. Dos, porque el campo cardiogénico secundario se va a encontrar anterior y superior adyacente al campo cardiogénico primario, pero va a permanecer en un estado indiferenciado. O sea, todavía no va a tener esos cambios de esos cardiomiocitos y todavía no se agregará a estas estructuras que se van a conformar. Él lo va a hacer de una manera posterior y ya les voy a mostrar cómo. Simplemente sepan que estas células todas comienzan a ir desarrollándose para darnos, digamos, lo que viene a ser estos antecesores de lo que va a ser de unas estructuras que parecieran como unos vasos primitivos sanguíneos, pero que con el tiempo se van a modificar. Entonces, nuestro corazón arranca casi como si fuera un tubo cardíaco en forma de cresta, que después por los procesos de plegamiento, tanto craneal como caudal y transversal, es que lo vuelven en un tubo que va a estar a lo largo de todo el mediastino, mediastino de nuestro embrión, de nuestro disco embrionario, aunque aquí ya tenemos una estructura tridimensional porque ya hemos hecho el plegamiento y es posterior a ese con unos pasos con respecto al bucle cardíaco y el remodelamiento es que nos permite transformar ese tubo en lo que viene a ser una bomba cardíaca. Entonces, es un proceso interesante. Aquí estamos viendo lo que vendría a ser un corte que vendría a ser más sagital. Entonces, aquí, a diferencia de este que es la vista superior, aquí donde están viendo la línea punteada, ese es el corte que estamos haciendo para esta vista. Obviamente, aquí como estamos sobre la línea media, ¿qué es lo único que vamos a ver? Vamos a ver este espacio aquí, esa actividad pericárdica y aquí ese cordón angioblástico que es el que estamos formando con el campo cardiogénico primario. ¿Que dónde está el resto? Pues el resto se va desplazando lateral y posterior hacia cada uno de estos lados por acá. O sea, si estamos viendo esto, estaría desplazándose hacia aquí y hacia acá. Entonces, ahí se está dando, digamos, lo que viene a ser este proceso. Y vean, atrás de ese que encontramos, membrana orofaringia. Y detrás de esto que tenemos, pues tenemos nuestra placa neural y nuestra cresta neural en desarrollo. Por eso les digo, por acá tenemos lo que va a ser el desarrollo de nuestras vesículas cerebrales, por acá adelante tenemos lo que va a ser nuestra futura boca y adelante de todo esto que tenemos, lo que va a ser nuestro corazón. Entonces, esto es importante y ya que ustedes mencionaron que les parecía interesante cómo correlacionamos esto con la clínica. Entonces, vean esto. Pacientes que tienen anomalías craniofaciales,
Entonces recuerden la clase del doctor Pachajoa con los arcos faringios. El 30% de los pacientes con anomalías faciales va a tener una cardiopatía congénita. Y esto porque se da no solamente por proximidad desde el punto de vista embrionario, sino porque tenemos factores transcripcionales que se comparten los unos con los otros. Entonces, uno de esos es el factor de crecimiento fibroelástico tipo 8, que actúa en el desarrollo de estructuras craneales, o bueno, cara y cuello, pero también va a estar cumpliendo ciertas funciones en lo que es el desarrollo del corazón. Entonces, esto es como un mensaje de decirles, vean, muchas de estas situaciones que nosotros estamos viendo macro van a estar relacionadas por un hilo que algunos filósofos, entre esos obviamente muchos médicos, hablan de la teoría del hilo invisible que está atando todos estos procesos. Y ese hilo, pues, en mi concepto es un hilo que es de carácter molecular en la mayoría de estos casos. Entonces, eso fue lo que nos hizo el campo cardiogénico primario. Entonces, estamos hablando que nos está sirviendo, digamos, de esta estructura para lo que va a ser la migración de un segundo grupo celular. Este segundo grupo que va a ser el campo cardiogénico secundario. Y como lo mencionaba y como se los he mostrado en gráfica, vamos a tener tanto factores estimulantes como factores que nos van a estar inhibiendo estas vías, pero esto es todo buscando un balance de cuáles se van por un linaje cardíaco, cuáles se van a ir para un linaje, digamos, mesodérmico de carácter muscular. Entonces, las células del campo cardiogénico secundario que están localizadas en una posición, digamos, posterior y dorsal, digamos, al campo cardiogénico primario, que nos está formando ese tubo cardíaco primitivo, estas van a permanecer durante mayor tiempo en un estado indiferenciado. ¿Esto por qué? Porque estamos recibiendo por más tiempo señales inhibitorias de WNT. Es gracias a los que inhiben a WNT que en una segunda onda es que tenemos esa inhibición y por eso se activa una segunda onda de estos factores estimulantes, como NKX 2.5, en este caso islet viene a ser otro de esos factores que vuelven muy importantes. Y esto es lo que da a pie a que estas células comiencen a diferenciarse y comiencen a migrar a lo que vienen a ser porciones anteriores y posteriores a través de una estructura que es el septum transverso, que ahorita se los voy a mostrar, para ayudarnos en lo que viene a ser ese desarrollo, particularmente del tracto de salida, atrios y ventrículo derecho. Por eso es que ahora el comentario que me hacía el compañero le decía de que el concepto que me dio es muy asociado, digamos, por ejemplo, a lo que nos dice Langman, pero diferentes estudios en modelos animales nos comienzan a decir que esto es un poco más complejo de lo que se expresa ahí. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es desde el punto de vista craneal y caudal, cómo se están distribuyendo esas células, tanto el campo cardiogénico primario que estamos viendo aquí, como el campo cardiogénico secundario. Esto es como si lo estuvieran viendo desde abajo hacia arriba. Entonces, este amarillito, que es el campo cardiogénico primario, es el que nos está haciendo ese tubo cardiogénico, y atrás están estas células que permanecen un poquito más de tiempo indiferenciadas. Aquí les estoy mostrando cuáles vienen a ser como esos marcadores, factores moleculares que se asocian más con lo que viene a ser la especificación de estos grupos celulares. Entonces, campo cardiogénico primario, que es el responsable principalmente de esa cresta cardíaca, pues vamos a tener que van a ser las primeras células que nos van a expresar MES1, NKX 2.5 y TBX5. También se habla de GATA4, pero GATA4 se comparte entre ambas, entonces por eso no se toma tan específica. Ya una vez tenemos ese primer campo cardiogénico que está formando, está desarrollando esa cresta cardíaca y está migrando a lo que va a ser un tubo cardíaco primitivo, ahí es donde comienzan a agregarse esas células del campo cardiogénico secundario. Y ahorita les muestro el septum transversal, pero que va quedando más o menos en esta posición. Aquí, lo que pasa es que en este dibujo no se ve bien, ahorita se los muestro mejor. Y esas células también nos expresan NKX 2.5, GATA4, MEF2C, pero tienen otros factores, tal vez el más importante es este primerito que les marco acá, que es islet1, ese es el marcador por excelencia del campo cardiogénico secundario. Y entonces comienza a darse esos procesos de elongación. Esto era para decirles que, aunque nosotros siempre nos muestran
en las gráficas estas estructuras como si fueran unas crestas con respecto a los campos cardiogénicos, pues sepan que estas crestas van a estar abarcando, digamos, van a estar distribuidas a lo largo de ese mesodermo. Y la manera en que se distribuyen con respecto a cuáles quedan más cerca de la línea media y cuáles quedan más lejos, pues van a ir muy de la mano hacia qué estructuras es la que nos va a formar. Entonces vean esto, entonces las más centrales que nos corresponden a ese campo cardiogénico, digamos lo que viene a ser el campo cardiogénico primario, vean esto, los aportes a lo que viene a ser aquí en azul, lo que viene a ser porciones atriales y particularmente ventrículo izquierdo. Y lo que viene a ser esas porciones más anteriores, que son las que permanecen más indiferenciadas durante más tiempo, que vienen a ser el campo cardiogénico secundario, pues van a tener tantos aportes para lo que es ventrículo derecho, tracto de salida, para lo que viene a ser el desarrollo de porciones también atriales. Entonces, este es un proceso que es muy, muy llamativo y que se está dando de una manera muy rápida. Aquí, esto es mostrándoles más o menos nuevamente este proceso. Esto es sacado de un estudio de Srivastava, que el original salió en el 2006, pero esta es una actualización que salió después en el 2000, si no estoy mal, 2014, 2015, en donde lo que estaban haciendo era utilizando diferentes marcadores moleculares para evaluar cuáles eran las contribuciones del campo cardiogénico primario y el campo cardiogénico secundario a lo que es el desarrollo de la cresta cardíaca en el corazón en desarrollo. Entonces, por eso, ellos aquí les marcan, digamos, el campo cardiogénico primario, pues va a estar en rojo y en moradito. En rojo va a estar la porción ventricular y en moradito va a ser la porción atrial desde el punto de vista del campo cardiogénico primario. Y en amarillo vamos a tener todo lo que es campo cardiogénico secundario. Noten que una vez se comienzan a dar los procesos de plegamiento transversal y plegamientos cráneo-caudal, que es lo que nos permite formar este tubo cardíaco, vean esto, vamos a tener hacia las porciones inferiores lo que viene a ser, por un lado, los polos venosos, por otro lado vamos a tener porciones del atrio derecho y del atrio izquierdo, después vamos a tener un ventrículo común y después vamos a tener lo que viene a ser el conotronco tracto de salida. Entonces, ¿qué les llama la atención de esta distribución? Pues se ve como el contrario de lo que uno creería. Está al revés, los atrios están abajo y el ventrículo, que en este caso es un ventrículo común, está arriba. Entonces, esto es como irles dando el pie a que es que la circulación desde el punto de vista embrionario y posterior en el periodo fetal, la circulación es muy diferente. Entonces, es gracias a unos procesos de el bucle cardíaco y de lo que va a ser el remodelamiento de la bomba cardíaca que nos va a permitir coger esta estructura y llevar en una porción, desplazar posterior y ascendente lo que viene a ser esas estructuras arteriales y desplazar estas porciones ventriculares anterior y en una dirección inferior. O sea, ese giro ya comienza a ustedes a darles una estructura que vean, comienza a asemejarse mucho más a la bomba cardíaca y después es proceso de remodelamiento y septación, que es lo que van a ver en las próximas clases, lo que nos lleva a tener esta maravilla de bomba cardíaca. Entonces, es un proceso muy importante, pero yo les he hablado de campo cardiogénico primario, campo cardiogénico secundario, pero no les he mencionado el tercer grupo. ¿Son qué? Las células de la cresta neural que están viendo aquí en azulito. Entonces, vean, aquí lo estamos viendo desde la estructura, digamos, tridimensional de nuestro embrión. Todo esto es sacado de modelos en ratones. Nuevamente, casi todos los modelos que tenemos disponibles aquí son murinos o son en drosófila o son en estos pescaditos pez cebra, que son los que más se han estudiado, digamos, por los ciclos reproductivos que presentan. Entonces comiencen a ver cómo estas células, vean, al comienzo cuando tenemos esa tubo cardíaco primitivo, que este es el que les va a latir a ustedes cuando tienen 23 días de gestación, este es el que late.
ahí todavía no tenemos ese aporte. Eso es una migración, digamos, que viene a ser de carácter dorsal ventral. Estas células van a migrar hacia primero los arcos faríngeos y después de ahí se van a ir a una porción más inferior para ir a entrar por pared atrial para comenzar a desplazarse, y por eso es que uno encuentra de que en ese tracto de salida entre lo que viene a ser la separación entre la aorta y la arteria pulmonar, ese septum que la separa, se origina de estas células de la cresta neural, pero también estas siguen derecho y nos van a apoyar en lo que viene a ser el desarrollo de este septum interventricular y todo lo que viene a ser gran parte del apoyo para lo que viene a ser los procesos de automatización del corazón. Entonces vean esto, es una estructura, o sea, es impresionante cómo esto se está dando de una manera tan coordinada, pero eso que les dice también a ustedes, que esto es muy sensible y como es tan complejo, cualquier error que ocurra nos puede generar cambios dramáticos y en algunos casos irremediables del proceso de la cardiogénesis. Entonces, con lo que viene a ser el desarrollo del tubo neural, la formación de las vesículas cerebrales y ese crecimiento acelerado hacia la porción craneal por parte del sistema nervioso central es lo que nos va dando ese pie a lo que viene a ser el plegamiento cefalocaudal. Esto va de la mano con el plegamiento transversal y eso es lo que coge estas estructuras en herradura y comienza a hacerlas migrar a lo que viene a ser una posición inicialmente más anterior y cervical y posteriormente la introduce en lo que va a ser una porción intratorácica, dándonos no una cresta como la que vemos aquí, sino que estos se fusionan, dándonos una estructura que viene a ser un tubo primitivo único, que va a tener un drenaje venoso en su porción caudal. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces aquí tenemos, vean esto, estas eran esta área cardiogénica, esta cresta cardíaca que se está dando en los campos cardiogénicos, campo cardiogénico primario. Aquí es donde se está formando estas astas. Esto con el plegamiento transversal y cefalocaudal es que nos llega a que estas astas que tenemos acá se comiencen a plegar y que migren y queden en una posición intratorácica, dándonos esta estructura. Nuevamente, aquí tenemos nuestro árbitro primitivo, ventrículo primitivo, bulbus cordis y el tronco arterioso. Aquí en el medio de esto es que vamos a encontrar el septum transverso. ¿Por qué es importante? Porque inicialmente esta estructura, él necesita en la parte posterior un mesocardio dorsal que es una estructura de soporte. Esto todavía no tiene la rigidez o la tolerancia, digamos, para sostenerse ahí en esa porción. En nuestro, aquí todavía estamos en un estado embrionario. Es posteriormente, cuando ya comenzamos a madurar más el sistema, en donde ya en gran parte por el apoyo de todos los vasos sanguíneos que se están desarrollando, en donde ese mesocardio dorsal desaparece, aparece en su seno pericárdico dorsal, que es un espacio, y en gran parte también con el desarrollo de las otras estructuras, se comienza a dar un efecto de sostén de lo que va a ser esta bomba cardíaca. Y todo esto se está dando y va dando la elongación de esta estructura con ese aporte del campo cardiogénico secundario. Entonces, ¿cómo vamos a dar esa formación de ese tubo cardíaco? Entonces, se unen en lo que viene a ser a nivel de la cavidad pericárdica, formando ese mesocardio dorsal que va a ser ese sostén. Este es el que cuando desaparece nos da ese seno pericárdico que se llama seno pericárdico transverso. Y es a partir de este momento en donde estas células comienzan a engrosarse, formándonos el miocardio y van a tener una matriz extracelular. Entonces, una vez se dio este proceso, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí ya estamos hablando de vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué células nos están conformando esto? Pues vamos a tener, obviamente, los derivados mesodérmicos que nos forman estas estructuras, pero a su nivel interior, ¿qué vamos a tener? Vamos a estar tapizados por endotelio. Entonces, eso es endodermo. Y músculo, el músculo liso que va a estar circundante a los vasos sanguíneos, pues va a ser derivado de la cresta neural. Entonces, ahí ya vamos a teniendo, digamos, gran parte de esas estructuras que nos están formando. Más adelante, lo que viene a ser endocardio, miocardio, ¿qué nos queda? El epicardio.
Entonces, el epicardio viene a ser también por distinción de células que están migrando a nivel de ese septum transverso, que inicialmente van a formar una estructura proepicárdica y que después se diferencian en el epicardio, tapizándonos la parte externa de la bomba cardíaca. Entonces, vean esto. Este es un modelo murino en donde estamos viendo el equivalente a lo que sería los días 20, 21 y 22 de desarrollo. Vean los cambios tan drásticos que hay. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que apenas se dio la fusión de lo que viene a ser estas astas cardíacas, ya se desplazó a lo que viene a ser esa línea media. Aquí tenemos el tubo cardiogénico primitivo en sus estados más básicos posibles, y es en este momento en donde comenzamos a ver esa elongación por esas células del campo cardiogénico secundario. Y vean cómo esta estructura comienza a crecer, dándonos estas estructuras que son, estos precursores de lo que van a ser nuestros segmentos del corazón en nuestros estados más maduros. Y vean aquí en este punto lo que es este septum transverso, que viene a ser esa estructura o segmento anatómico muy importante, que es mediante la cual vamos a ver esa migración de células desde el punto de vista del campo cardiogénico secundario, desde el punto de vista de formación de matriz como tal, matriz extracelular, y de lo que va a ser después la porción proepicárdica en ese corazón. Vean esto se estaba dando y simultáneamente, ¿qué estamos viendo atrás? Pues tenemos cierre del tubo neural y estamos teniendo la aparición de somitas. Y vean que de aquí al día 23, que no está hasta aquí graficado, este tubito es el que comienza a latir para distribuirle nutrientes y oxígeno a lo largo de todas las células que tenemos en nuestro embrión. Y esto es lo que tenemos entonces al final en ese día 23. Vamos a tener nuestras astas de los senos venosos izquierdo y derecho. Vamos a tener unas porciones atriales, tanto izquierda o derecha, que confluyen a este atrio común, seguido de lo que viene a ser un ventrículo común, un bulbus cordis y un tronco arterioso. ¿A qué corresponde cada una de estas estructuras? Esto simplemente para adelantarles un poquito lo que viene a ser los procesos del bucle cardíaco que van a ocurrir y se completarán el día 28, pero quería adelantarles y mostrarles esto. Entonces, los senos venosos, pues estos van a seguir siendo, digamos, estas porciones venosas. Vamos a tener el atrio común, que se nos va a dividir en lo que viene a ser atrio derecho y atrio izquierdo. Aquí, que viene a ser lo que han llamado como la articulación auriculoventricular, pues esto generalmente, ¿qué es lo que nos va a formar? El conducto auriculoventricular. Vamos a tener el ventrículo común, que corresponde, digamos, a principalmente a lo que es porciones, digamos, del ventrículo, pero estas porciones que no corresponden a la porción trabeculada del ventrículo. ¿Por qué? Porque la porción trabeculada del ventrículo va a corresponder es al bulbus cordis. Y ahí finalmente, ¿qué vamos a tener? El tronco arterioso, de donde se va a separar la porción, digamos, aórtica de la arteria pulmonar. Entonces, esto es, digamos, como un vistazo a lo que ha sido ese desarrollo de nuestro tubo cardíaco primitivo. Yo sé que la información que les he dado pues ha sido bastante información, gran parte molecular, y que estos son procesos que como lo vengo repitiendo varias veces, es complejo, es muy regulado, ocurre muy rápido, pero esta es la base de nuestro desarrollo. Y es por eso, digamos, de que esto se vuelve particularmente importante, es porque son las alteraciones en este proceso, sea por procesos en donde se alteró esos mecanismos moleculares, o sea por procesos ambientales que nos alteraron la manera en que esto se está expresando, que se comienzan a dar procesos tan complejos como son las cardiopatías congénitas, que pueden ir desde cardiopatías tan leves como comunicaciones interventriculares pequeñas, comunicaciones interatriales, que pudieran ser pequeñas, que no tienen repercusión hemodinámica, a cardiopatías tan complejas como tetralogía de Fallot, como hipoplasia o un ventrículo único izquierdo o un tronco arterioso persistente, en donde la vida del paciente de entrada
ya se coloca en un riesgo altísimo. Y bueno, muchachos, este era el abrebocas y el primer paso de lo que les quería decir el día de hoy con respecto a lo que es el desarrollo de la bomba cardíaca. A partir de esto, en la próxima sesión con la doctora Liliana, pues van a seguir los pasos que corresponden a coger este tubo cardiogénico primitivo y ya comenzar a remodelarlo en lo que es la bomba que todos conocemos. Sin embargo, este es un proceso que se va a demorar, la circulación embrionaria, bueno, principalmente fetal, porque embrionaria es lo que tenemos es más como un proceso de contracción en donde se está distribuyendo oxigenación, productos de nutrición y después llevar esto material de desecho ya hacia placenta para que haga su proceso de intercambio. Pero el punto que quería decir es que la circulación que se va a desarrollar en este punto y sobre todo a nivel fetal va a ser diferente a lo que vamos a ver sistémico cuando el paciente ya se encuentra por fuera del útero. Y todo esto, digamos, obviamente, con el apoyo de ustedes desde el punto de vista de que estudian el tema, lo vamos a lograr que lo comprendan. Es un tema muy interesante. Yo sé que este es mucho material y sé que es un material complejo, pero por eso solamente me estoy deteniendo en lo que está ocurriendo, particularmente en estas 2 primeras semanas del desarrollo cardiovascular a nivel de lo que viene a ser semana 3 y 4, para que vean lo que es este tubo primitivo que está latiendo al día 23 del desarrollo. Este es su primer corazón, muchachos. Y es a partir de este que ustedes van a desarrollar esa bomba cardíaca, que es la que los va a acompañar a lo largo de toda su vida. Y esperemos de que con el menor número de fallas posibles. ¿Dudas, inquietudes o preguntas? Una pregunta es que al final pues, el texto muestra unas preguntitas y una pregunta que era que un niño nace con anomalías craneofaciales y transposición de los grandes vasos. Quería preguntar si ahí con lo que hemos visto ya podemos determinar dónde está el error para que haya transposición de los grandes vasos. Todavía les falta un poquito. ¿Sí? Van encaminados, pero todavía les falta un poquito. Dale. O sea, les falta un poquito, ¿por qué? Porque todavía no han visto cómo se están terminando de desarrollar los grandes vasos. O sea, todavía no han visto esa parte. Pero digamos que ya van un poco orientados en el camino a responder esa inquietud. Dale. Sí, eso era todo. Yes. ¿Otras dudas, inquietudes? Ahorita dijiste que el bulbo cordis, posteriormente, ¿qué nos iba a dar exactamente? El bulbus cordis corresponde a la porción trabeculada del ventrículo derecho, particularmente. Ok. Y lo segundo, profe, entonces digamos que pues ahorita estás hablando de las malformaciones congénitas con la regulación molecular. Entonces, pues digamos que si yo tengo un problema en el PIT-X2, en el Sonic Hedgehog, en todos estos, lo más probable es que tenga alteraciones como craneofaciales también Se pueden dar. O a veces son independientes. Te voy a dar un ejemplo clásico. Clásico en el sentido de mecanismo. Entonces, hay una condición que se llama síndromes por microdeleción 22q11. Sí. Te voy a traducir eso. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestra información genética organizada en 46 cromosomas. En el cromosoma 22, en la región 11, vamos a tener una información muy importante con respecto a lo que viene a ser el desarrollo cardíaco y de otras estructuras. Entonces, esta es la que se considera la deleción más frecuente en los seres humanos. Entonces, síndromes por microdeleción 22,11. Y, de hecho, espérate, lo voy a hacer más interesante. Ese síndrome de lesión 22q11 es la misma que pues va a sacar el velo cardiofacial, el de... Entonces, sí, lo que pasa es que adquieren diferentes nombres. En la historia, hoy se llaman así síndromes de microdeleción 22q11,
pero han adquirido nombres como síndrome de Takotsubo, síndrome de George, síndrome velocardiofacial, entre otros. Ahí, dame un segundo, es que quiero mostrarles algo, ya se los proyecto, como pues para que veamos más. Lo que pasa es que yo, para mi tesis de posgrado, yo me enfoqué en lo que era estudios de tetralogía de Fallot en pacientes con 22,11. Entonces, por eso es que, digamos, es de los temas que más quiero y que más he trabajado. Pero denme un segundo, es que quiero mostrarles cómo se ven, digamos, cómo se vería, digamos, como para que entiendan un poco esta región 22,11, para que se den una idea de qué tan crítica es esa región. ¿Listo? Dame un segundo. Porque digamos en lo que fue ese trabajo de mi tesis, que de hecho el artículo, el compilado que les mando con respecto a esa parte molecular, es una pequeña parte de la tesis, del marco teórico de la tesis. Sino que quiero mostrarles, un segundo, esto de acá. Es como para que lo vean un poco más bonito. Aquí. Denme un segundo, ya les voy a volver a compartir pantalla. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando aquí es una imagen que corresponde a uno de los pacientes dentro del estudio que yo hice. Esto es de un estudio que se llama un MLPA. Es un estudio de amplificación de sondas por ligados múltiples, así se llama. No voy a entrar en detalle de cómo es que se da, pero quiero que noten esto. Aquí lo que estoy demarcando, esto que está aquí, es la región 22,11. Esto que estamos viendo, pues es ya abajo, estamos viendo la posición por par de bases. Y arriba estamos viendo los genes que corresponden a cada una de esas regiones. Entonces noten esto. Aquí y dentro de lo que se acuerdan al comienzo que yo les mostré diferentes genes, no entré en detalles, pero ahí hay un gen que era TBX5. Entonces nótenlo aquí, TBX1, TBX5 también está dentro de eso, pero está en otra región. Entonces TBX1 es el gen principalmente afectado en síndromes por microdeleción 22q11 que nos van a dar el fenotipo cardíaco. Pero oiga, ¿qué llama también la atención de esto? Entonces yo les hablé de GATA3, GATA4. Noten que más abajo, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Aquí ya estamos ya yendo más o menos a lo que viene a ser la región 22q12. Y aquí ya vamos viendo GATA4. ¿Vean? Entonces que estamos muy cerca los unos de los otros. Entonces este es un paciente con tetralogía de Fallot en donde se descartó la microdeleción. Entonces sepan de que podemos tener cardiopatía y no fue por una microdeleción 22q11. Pero otros pacientes, este también salió negativo, pero vean este paciente. Cuando estábamos aquí dentro, vemos todos estos punticos corresponden como si fueran sonditas, por eso se llaman ligados múltiples. Entonces cada uno son par de ligandos que se unen a una región específica y si se unen, pues lo que nos está diciendo es que el paciente lo tiene, o sea, está presente. Pero cuando no lo hacen, como es en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esa región se encuentra deletada o ausente del paciente. Y vean esto, ¿cuáles son los primeros genes que estamos viendo afectados? TBX1. ¿Qué pasa con estos pacientes? Si ustedes tienen la oportunidad de revisar las características químicas
de los pacientes con 22q11. Entonces, el compañero nos dio una pista. El compañero nos dijo, ese no es el síndrome que llaman velo cardiofacial. Entonces, ¿a qué creen que le está haciendo referencia cuando él le dice velo? Pues, yo creo que, o sea, tengo una idea, pero no sé si es muy... No, dilo, la idea es que si te como equivocas, este es el escenario velopalatina. para la región velopalatina, efectivamente. Ah, bueno, todo bien. Efectivamente. A la región velopalatina, eso hace referencia. Entonces, estos son pacientes que pudieran presentar paladar fisurado, pudieran presentar... ¿Paladar hendido? sí, paladar fisurado es paladar hendido. Ok. Pueden presentar anomalías faciales como orejas de implantación baja, pueden presentar hipertelorismo, pueden presentar un tercio medio facial poco desarrollado, un filtro corto, un paladar, si no es fisurado o hendido, puede ser un paladar alto con úvula bífida, van a presentar obviamente la cardiopatía congénita. También, digamos, hay quienes dentro de las características clínicas lo tratan de diferencial, entonces lo llaman velo cardiofacial o si no le dicen síndrome de DiGeorge. ¿Por qué? Porque pudiera presentar también déficit cognitivo que pudiera ser leve a moderado, retardo del desarrollo psicomotor, porque pueden presentar trastornos inmunológicos, van a tener una voz nasal, entonces hablan un poco así, pero es porque tienen la alteración del velo palatina que lleva a que sea este tipo de audición. Entonces, dentro de la parte inmunológica, lo que ellos tienen un defecto humoral, entonces presentan un déficit a nivel de las células T. Entonces, eso los coloca a suscepción de infecciones. También pueden tener alteraciones. Entonces, cuando ustedes vieron cara y cuello, entonces estamos hablando de las mismas vías moleculares que más podemos tener. Aplasia de timo, tenemos aplasia o ausencia de la paratiroides, pueden tener hipotiroidismo. Estos pacientes hacen déficit de atención y hiperactividad, pueden hacer esquizofrenia, tienen un riesgo aumentado de esquizofrenia cuando están en edades adultas, pueden hacer síndromes convulsivos. Entonces, vean toda esta información que les estoy dando con respecto a las características clínicas de un paciente y se dio por la pérdida de la información en esta región. Y estos son los genes afectados. Estos son los genes que están causando toda esa expresión clínica en este tipo de pacientes. Entonces, aquí tenemos otro paciente sano. Bueno, sano es que no tiene lesión 22,11 porque tenía tetralogía de Fallot. Otro de los frecuentes que causa tetralogía de Fallot es el síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, por acá, vean, esta paciente tenía una lesión grandísima. Aquí, vean, otra vez la lesión. Y aquí lo interesante, aunque tenemos un espectro fenotípico que está muy bien caracterizado para estos pacientes, no todos los pacientes van a ser iguales. No lo van a hacer. Entonces, y eso, digamos, ha llevado muchas inquietudes. Entonces, esto que les voy a decir ahora es más que todo, digamos, como dato extra. Yo no les voy a preguntar esto sobre el examen. Pero hoy en día hay unos estudios muy interesantes, incluso en nivel de modelos animales, porque, por ejemplo, NKX 2.5 también, si ustedes tienen una mutación o una lesión en donde este gen les deja de funcionar, pues lo primero que uno va a pensar es que ese paciente sí o sí va a tener cardiopatía congénita. Eso es lo que uno pensaría. Pero uno encuentra que, aunque sí hay una porción importante de pacientes que tienen cardiopatía congénita, hay algunos que no la tienen. Y uno lo primero que se pregunta es, ¿pero por qué carajos, teniendo una alteración en el que viene a ser ese coordinador de la cardiogénesis, por qué vamos a tener pacientes con un corazón normal? Y eso lo están tratando de explicar, es como diciendo, es que, oiga, a pesar de que existen todos estos genes pluripotenciales que están trabajando en el desarrollo del corazón, hay genes que pudieran tratar de compensar
la ausencia o el defecto de función de otros genes. Entonces se ha encontrado que a nivel particular de GATA pudiera tratar de compensar esa función ausente de NKX 2.5. El otro que se ha encontrado que tal vez uno encuentra dependiendo de formas alélicas diferentes, pudiera ser MEF2C. Entonces, como tratando de compensar. Entonces, esto es lo que nos dice, y aquí vuelvo, digamos, un poco a la presentación. Entonces, ahí están viendo otra vez la presentación. No, profe, aún estamos viendo paciente 35. Listo, dame un segundo. Es que vean esto. MEF2C y GATA4 son de esos factores moleculares que está intrínsecamente relacionado a ese siguiente paso, digamos, en NKX 2.5. Entonces, lo que nos está diciendo es, vea, estos genes en algunos escenarios, no en todos, pudieran tratar de compensar la ausencia de este. Y eso poder tratar de proteger a algunos pacientes de que no desarrollen una cardiopatía congénita. Y esto es un concepto que es muy difícil de entregar en el sentido de que esto lo que nos comienza a decir es el efecto de la dosis génica. Entonces ya no es simplemente decir, oiga, este se está expresando sí o no, sino nos dice en qué gradiente de concentración se está expresando y en relación a todos estos factores moleculares que están interactuando con él, cómo se están expresando. Porque esos gradientes de concentración son los que nos pudieran estar dando la presencia o ausencia de una enfermedad dentro de lo que es todo un sistema molecular de regulación. Y a esto es lo que me refiero de que se pudiera hacer ese hilo invisible que nos pudiera estar asociando a la aparición de patologías. Pero pues aquí ya me estoy metiendo, digamos, en una discusión mucho más amplia por fuera de la parte embriológica. Pero para que sepan de que estos son de los estudios que se están llevando a cabo en algo tan frecuente como son las cardiopatías congénitas. De hecho, no lo pregunto, pero yo estoy seguro de que simplemente por datos epidemiológicos, puede que alguno de ustedes como estudiante haya tenido una cardiopatía congénita, que puede que haya necesitado algún manejo quirúrgico para solventarla. Pero es simplemente por dato epidemiológico, porque aquí en el curso tenemos 52 personas, bueno, en este momento 51, incluyéndome a mí, y por simple epidemiología sabemos que es el 1% de los nacimientos, entonces hay alta probabilidad que alguno de ustedes la haya presentado. Obviamente no les estoy diciendo de que alce la mano ni de que diga, simplemente les digo de que hay gente alrededor suyo que ha presentado esto y que todos tenemos nuestras cositas desde el punto de vista genético. ¿Más dudas o inquietudes? Profe, pero alguna de esas, digamos, alteraciones puede llegar a, o sea, como ser, por decirlo así, mínima o que no afecte en sí tanto la vida pues, de la persona. Claro, eso es lo que vemos, digamos, en las cardiopatías congénitas. Y no necesariamente que te haya afectado estas vías moleculares. Tú tenés, por ejemplo, por el simple hecho de ser prematuro, por ejemplo, nosotros tenemos cambios en el proceso de circulación. Entonces, cosas como un foramen menoval permeable pudieran ser muy pequeños y no tener un efecto sobre, digamos, un efecto que te diga te va a colocar la vida del paciente a riesgo. No. Por ejemplo, si un foramen menoval permeable o una comunicación interventricular pequeña, no va a tener una repercusión hemodinámica, pero va a pertenecer al grupo de cardiopatías congénitas. Y pudo haber sido por esto o pudo haber sido por un efecto ambiental. Entonces, cuando me refiero a efectos ambientales, esto nos dice la manera de cómo el ambiente puede afectar la manera en que se está desarrollando una estructura desde el punto de vista de esa regulación genética o los procesos posteriores a la transcripción. Entonces, un efecto claro de esto es la diabetes. Una madre diabética aumenta el riesgo de anomalías congénitas, pero asociados a la disfunción que se está dando por su patología de base.
Y tú puedes tener madre diabética y tú que tuvo el hijo con una cardiopatía, el hijo con un labio paladar fisurado, el hijo con un crecimiento, digamos, aumentado. Entonces tendríamos un paciente macrosómico. Y se está dando es por una condición materna, no por una condición genética inherente a el embrión y posterior feto en desarrollo. Entonces, sí, el espectro de las cardiopatías congénitas es muy amplio, desde cardiopatías congénitas que no te van a colocar en riesgo, pero si estamos hablando de un defecto estructural mínimo, a cardiopatías congénitas cianosantes. Ese término cianosante lo que nos está diciendo es que va a quedar una deuda de oxígeno que vamos a notar particularmente en los pacientes. ¿Cómo lo notamos? Con que los labios se les colocan morados, que las puntas de los dedos o las porciones distales se colocan moraditas, y eso es lo que nos está diciendo que es hipoxia, falta de oxígeno. Incluso uno tiene cambios crónicos, pacientes digamos que tienen hipoxias prolongadas por cardiopatía congénita o por afecciones pulmonares, como pudiera ser hipertensión pulmonar, como pudiera ser fibrosis quística. Esto lleva a un hallazgo que se llama dedos en palillo de tambor y uñas de vidrio esmerilado. Hagan de cuenta los dedos, pues aprovechemos que estamos virtual con el poder del internet. Ya les muestro lo que son unos dedos en palillo de tambor. Ve, profe, y eso que decías de que la mamá tuviese diabetes, ¿es como que la presente desde antes o puede también darse con una diabetes gestacional? En este caso estaríamos hablando de la pregestacional, es la que más riesgos nos causa. Okay. Por lo que les estoy diciendo, aunque la diabetes gestacional también nos aumenta el riesgo de anomalías congénitas, no lo hace a un nivel tan alto como la diabetes pregestacional. Sí, la diabetes gestacional nos pudiera asociar a cardiopatías, pero lo pensaría más de carácter de desarrollo de los septus cardíacos que ocurren ya más adelante en el desarrollo, pero no como un defecto severo, digamos como por ejemplo una hipoplasia o un ventrículo único. Eso yo pensaría que tendría que haber ocurrido antes, y es por las semanas de impacto desde el punto de vista de la embriología. Un segundo. Entonces ahí están viendo unos dedos en palillo de tambor con uñas en vidrio esmerilado. Esto que les está hablando a ustedes, hipoxia. Obviamente aquí estamos viendo imágenes de pacientes adultos. Obviamente aquí no estaríamos pensando en una cardiopatía congénita. ¿Qué estaríamos pensando? Parecen dedos de fumador. ¿Qué pasa con los fumadores? Que se le rompen los alveolos. Bueno, pero ¿qué más pudiera pasarles? Que les da cardiomegalia. ¿Pero por qué les da la cardiomegalia? Porque el corazón se ensancha, porque presentan una falla cardíaca. Falla cardíaca, entonces estamos viendo adulto, pero aquí tenemos una pediátrica. Entonces esta es pediátrica, uno que vendría a pensar, en primer paso, una cardiopatía congénita. En segundo, bueno, dependiendo de las clínicas del paciente, un defecto a nivel de los pulmones. Entonces, ¿por qué se da? Porque la hipoxia prolongada comienza a estimular la expresión de diferentes factores de crecimiento a nivel de las puntas de los dedos, porque es donde están los niveles más bajos de saturación de oxígeno. Es por eso que se da. Entonces, este es un signo de déficit de oxígeno o de cianosis distal, una deuda de oxígeno importante que ha ocurrido de manera crónica. O sea, esto no parece que porque a mí yo tuve una desaturación el día de hoy y mañana voy a estar así. No. Eso estamos diciendo de que ha pasado sus meses al respecto. Incluso tal vez más. ¿Más dudas o preguntas?
las personas que tienen EPOC tienen los dedos así, con dedos de tambor. Pueden hacerlo por la deuda de oxígeno que tienen, pero no lo espero de manera tan frecuente porque generalmente las personas epocosas vas a encontrar de que en la mayoría de casos, ¿cómo van a suplir esa deuda de oxígeno? No sé, profe. Con su bala de oxígeno, la van a tener al lado. Van a tener canela de oxígeno tratando de solventar ese déficit. Ah, sí. Pero sí, digamos que para lo que dices, la persona epocosa, ¿qué está haciendo? Ha hecho procesos de fibrosis pulmonar, bronquiectasias, todo esto muy asociado, digamos, por lo que pudiera ser uso crónico del cigarrillo. Y sí, eso te va a crear una deuda de oxígeno y sí, si no se maneja de manera adecuada, vas a tener un déficit de oxígeno particularmente distal porque el cuerpo fisiológicamente reacciona a eso. O sea, si usted tiene una deuda de oxígeno, su cuerpo lo primero que va a tratar de proteger es su cerebro, su corazón y sus órganos viscerales. Y las partes distales comienzan a presentar ese déficit. Entonces sí, los pacientes epocosos perfectamente puedes encontrarlos con dedos en palillo de tambor. ¿Sí? ¿No escuché bien? ¿Aló, aló? Pero es que si la acropaquia se podría dar por un síndrome de Marfan. No es característico del Marfan. Lo que pasa es que el Marfan tiene otros riesgos. El Marfan lo que tú vas a encontrar es una aracnodactilia o unos dedos largos, porque en teoría uno ya debería utilizar menos el término aracnodactilia por ser peyorativo. No, lo que encuentras es principalmente una aracnodactilia, pero los pacientes con Marfan, como estamos hablando de una alteración a nivel de la fibrilina, sí son pacientes que van a tener un componente cardiovascular muy importante. Entonces los pacientes con Marfan te pueden hacer aneurismas o dilataciones del arco aórtico muy fácil. Y si eso no se maneja, pues ¿qué pasa cuando se rompe un aneurisma? Entonces, para los que no saben bien un aneurisma, ¿ustedes han visto los huevos de una llanta? Los huevos de una llanta. Sangrado, quizás. No, Sangrado. Rápido porque es en arteria. Entonces, puede que ya no sé si todavía ustedes les digan a eso, pero en el caucho, digamos, de las llantas, a veces, digamos, con el uso, los huecos constantes, hay porciones de la membrana que se comienzan a romper, que se vuelven más delgadas, y entonces por flujo comienzan a crearnos lo que comúnmente o coloquialmente le han dicho como huevos. Sí, señor. Creo que también alguna vez un paciente me dijo, ¿cómo era? Que como un chichón de llanta, cuando le expliqué lo del aneurisma. Entonces, lo que estamos viendo es una dilatación a nivel, pero ya de un vaso sanguíneo. Entonces, si tú tienes una pared delgada, por ejemplo, en una llanta, ¿cuál es el riesgo? Que se rompa. Entonces, lo mismo pasa con las estructuras vasculares. Si tú tienes dilataciones a nivel del arco aórtico, a nivel de que tengas un aneurisma, que es una dilatación de un vaso, y en este caso que estamos hablando de la aorta, pues si se produce una ruptura, lo que nos va a pasar es que nos va a morir el paciente en segundos. Eso es lo que va a ocurrir. Yo casualmente el último paciente que yo tuve, no el último, pero sí uno de los más memorables míos con diagnóstico de Marfan, un paciente que de hecho tengo buena empatía con él. Él de hecho es músico y director de orquesta. Él en una valoración, él me llegó a consulta fue porque cuando él era pequeño le dijeron que él tenía Marfan, pero en esa época no existían pruebas moleculares, no existía nada. Le dijeron, vea, usted tiene cara de Marfan, es un Marfan.
El secundario del Marfan, él presentó desprendimiento bilateral de retina, entonces él tiene una ceguera casi completa. Y él, cuando fue a la valoración, yo lo vi, hay unos criterios clínicos para evaluar Marfan, se llaman los criterios de Ghent, y se los hice, y el tipo cumplía los criterios. Ya estaba por encima del margen en el que uno puede ya hablar clínicamente que el paciente tiene un Marfan. Entonces, a él, lo primero entonces que hay que hacer, listo, usted tiene Marfan, vamos a mandarle estudios de extensión, entre esos, los estudios cardiovasculares. Entonces le mandé su ecocardiograma, y uno pide sobre todo que evalúen muy bien el arco de la aorta, el de la aorta. Cuando me llegó al control un par de meses después, me llegan que tenía una dilatación y un aneurisma disecante a nivel de la creo que era aorta torácica, y muy campante me va diciendo, doctor, ya digamos que por esto me está viendo el cirujano de tórax, que me piensan, entonces me están tratando de cuadrar el procedimiento quirúrgico. Estoy pendiente, tengo un control nuevo esta semana, y él iba con la esposa. Y la esposa llega y lo mira y le dice, pero contale cómo estuviste el fin de semana. No, pues doctor, me estuvo doliendo el pecho todo el fin de semana. O sea, el tipo tuvo una angina que no lo dejó dormir todo el fin de semana. Y él decía que no quería ir a que lo viera el cirujano, en ese momento no quería ir a urgencias porque tenía miedo de que le dijeran que tenían que operar. Entonces me tocó decirle al paciente, caballero, es que el problema es que usted si viene con una angina todo el fin de semana, si no lo operan, usted se me puede morir en cualquier momento. Efectivamente, él se fue, ese día tenía nuevamente valoración. Él me dijo que lo regañé ese día y pues sí, efectivamente lo regañé porque me dejó muy asustado. Que eso es un paciente que es una bomba de tiempo que en cualquier momento pudiera estallarse ese aneurisma y se les muere ahí enfrente. Él fue a valoración ese día y lo que pasó fue que una lo metieron por urgencias y a las 2 horas lo estaban operando. La cirugía se demoró unas 8 o 9 horas. Les hizo paro durante el procedimiento quirúrgico 2 veces, que requirió reanimación, pero el señor salió adelante. Y hoy todavía lo sigo viendo, pues haciéndole su seguimiento, porque obviamente esta fue la primera intervención. Él está bien, la aorta en este momento está bien, pero él tiene un problema de base, que es que su fibrilina no funciona bien. Entonces él pudiera hacer dilatación en cualquier otra parte de su sistema cardiovascular en cualquier momento. Entonces toca hacerle seguimiento. Por acá me están preguntando que cuándo las notas del parcial. Espero que esta semana terminemos de revisar bien. Entonces yo diría que para la otra semana tienen sus notas. Esa angina de pecho, profe, es porque le llega poquita sangre al corazón, ¿cierto? Hay muchas causas. Una puede ser ese déficit. De hecho, las anginas pueden dar por muchas causas. Las más frecuentes sí se dan porque estamos hablando de procesos isquémicos. Y eso es lo principal. Entonces, sí, no le está llegando suficiente flujo sanguíneo y estamos hablando de lo que pudiera ser muerte celular. Aunque también pudiéramos estar hablando de, si estamos hablando generalmente la mayoría de anginas, estaríamos hablando de esa enfermedad coronaria. Entonces estamos hablando de los vasos, las coronarias tapadas. ¿Ese dolor se podría relacionar con una costocondritis o es con muchas cosas? Costocondritis puede ser una, lo que pasa es que tienes que evaluar bien el tipo de paciente que estás viendo, pero otra que es muy frecuente es espasmos esofágicos. Vale. Arritmias también te pudieran dar ansiedad, sensación de muerte súbita y te pudieran dar dolor torácico, arritmias. Listo, muchachos.
Creo que no hay más preguntas al respecto. Recomendaciones: lean y estudian muy bien este tema. Este tema, digamos, de la parte cardiovascular tal vez es de la parte más importante para esta tercera franja de embriología. Pues yo ya les mandé material, lean muy bien y disfruten mucho de las próximas clases, sobre todo con la profesora Liliana. Pues para los que no sepan, la doctora Liliana es cardióloga pediatra, ¿no? Entonces también ella es fascinada por el corazón y también tiene mucho que enseñarles al respecto. Mucho, mucho. Listo, muchachos, les deseo lo mejor. Gracias, profe. Y que les vaya muy bien con estas próximas clases. Cuídense y en estos días les vamos a estar hablando sobre el taller de fetos que ya estamos finiquitando los últimos detalles al respecto. Vale, Vale, profe, muchas gracias. gracias. Eso, gracias. Buen día. Chao, profe, que estés bien. Profe. Bueno, que estén muy bien.